nos sentimos honrados de contar con la participación del prominente abogado peruano, doctor José Ugaz. Es el autor del libro Caiga quien caiga, un libro muy famoso que es un referente, o debe ser un referente también para muchos abogados. José Ugaz llega a Panamá para una actividad del Consejo Nacional de Periodismo, invitado especial, y ha tenido la cortesía de aceptar mi invitación a este programa, porque le decía yo fuera de pantalla que para mi juicio y el de mucha gente, José Ugaz marcó un antes y un después en el Perú y queda registrado su nombre para siempre. Porque José, bienvenido aquí a En Perspectiva. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Guillermo. Muy bien, felizmente. Como siempre, complacido de estar en un país tan hermoso y tan querido para mí como Panamá. Y creo que recibe usted como siempre con calurosamente y como amigo, ¿no? Amigo de los periodistas, amigo de los medios de comunicación. Don José, Alberto Fujimori estaba en el cenit, estaba en la cima de la ola, por usar así, gobernando Perú con mano fuerte exitosamente, porque un hombre que había derrotado al temido grupo terrorista Sendero Luminoso. La economía en Perú estaba bien, había una situación delicada. A usted, ¿cómo se da el hecho de que usted queda como procurador ad hoc para investigar a el temido hombre todopoderoso y además hombre de confianza del presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos? Cuéntenos esa parte de la historia porque quiero que quede grabada aquí para siempre, don José. Adelante. Mire, efectivamente, los antecedentes es que Fujimori recibe un país en crisis. Alan García lo había dejado con una inflación del 60.000% en ese momento, que era casi una locura. Estábamos asediados por el terrorismo, que fue en su momento derrotado por un equipo de inteligencia policial que se activó y que fue muy eficiente en el trabajo, y además se había firmado la paz con el Ecuador, con quien habíamos tenido, país con el que habíamos tenido un conflicto en ese momento. Entonces Fujimori tenía varias fichas que abonaban en su favor, aunque no fueran necesariamente mérito personal de él e incluso ni de su gobierno. Lo de la policía y el terrorismo hoy se sabe que fue más una reacción institucional de la policía antes que una definición del gobierno. Pero lo cierto es que toda esta situación positiva en la que se encontraba el presidente tiene un precedente en los meses previos, y yo diría en los años previos de 1996 en adelante. Ya era clara la información de que se estaba incurriendo en actos graves de corrupción al interior del gobierno, que llegaban a las más altas esferas, ministros, y se mencionaba recurrentemente la persona de Vladimiro Montesinos Torres, un ex capitán del ejército que había sido apresado y dado de baja por traición a la patria por vender secretos militares a una potencia extranjera. En este caso a los Estados Unidos, cuando toda la infraestructura militar del Perú había sido adquirida en la Unión Soviética. Montesinos se convierte, por circunstancias de la vida que sería muy largo explicar ahora, en el asesor personal del presidente y el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, y monta toda una estructura de una trama corrupta y de abuso de poder sistemático que incluso llegó a asesinatos y desapariciones de personas. En ese contexto aparece un video. Ya el gobierno de Fujimori era un gobierno autoritario, una dictadura, había tomado control absoluto del poder, había disuelto el poder judicial, había controlado el Congreso, y aparece este video en el que se ve a Montesinos pagando un soborno a un congresista que había sido electo de la oposición para que votara a escondidas clandestinamente a favor de Fujimori y les diera la mayoría en el Congreso. Esto fue un escándalo. Montesinos huyó del país, se vino precisamente a Panamá en un primer momento. El gobierno de Panamá no le dio el asilo. En ese momento estaba de canciller el señor Alemán y la presidenta Moscoso, José Miguel, y la presidenta Moscoso le negaron el asilo, él regresó, etc. Y en esas circunstancias el Perú estaba hirviendo, ya estalló la situación, la ciudadanía no ha aguantado más, movilizaciones callejeras, y el presidente entra en una crisis y instruye al ministro de Justicia, Alberto Bustamante, que se encargue de ubicar y capturar a Montesinos. Bustamante, que era un eminente abogado, profesor, había sido mi profesor, pero era especialista en derecho administrativo, no sabía nada de derecho penal, y así me lo dijo cuando me convocó y me pidió que yo lo ayudara en esta tarea que le había sido encomendada.
Luego él lo piensa mejor y le propone al presidente que me nombre a mí, por ser una persona de su confianza, de la confianza de Bustamante, el procurador especial, es decir, el abogado del Estado, para iniciar las acciones de contra Montesinos, ubicarlo, capturarlo y ponerlo en prisión. Él había corrompido los estamentos del gobierno peruano de una forma brutal, ¿no? Como dice doctor Ugaz, él filmaba a la gente dándole dinero, incluso a empresarios peruanos, hay videos de ellos. Año 2000 estamos hablando, ¿no? Este es el año 2000, doctor Ugaz. La crisis se produce en el año 2000, cuando hicimos una incursión en uno de los inmuebles de Montesinos, encontramos maletas, 80 maletas Samsonite negras, todas nuevas, igualitas, conteniendo miles de videos. Y esos videos se convirtieron en la prueba que lo terminó de sepultar, porque ahí estaban registrados todos los sobornos y los diálogos corruptos en los que había participado Montesinos, que incluían al propio presidente, y eso nos obligó, a los pocos días de nombrados por el gobierno y por el presidente Fujimori, iniciar una denuncia contra el propio Fujimori. Lo denunciamos para que sea investigado por delito de lavado de activos, ante el testimonio del hermano de Pablo Escobar de que le había financiado la campaña con $1 millón, y Fujimori huye del país a las pocas horas, pretextando una cumbre en Brunei, y se refugia en el Japón, que es el país de sus ancestros, donde incluso había dudas si él había nacido en Japón o en el Perú. Doctor Ugaz, a usted, cuando es designado procurador ad hoc, como usted bien dice, ¿dónde surge la frase esa, caiga quien caiga? ¿Cómo se da eso que ha marcado y marca, como dijo, un antes y un después en Perú, y que ha quedado grabado en letras doradas en la historia de la justicia, no únicamente de Perú, sino de América Latina? ¿Cómo se da esa expresión de caiga quien caiga, José Ugaz? Mire, Montesinos ya era un objetivo nacional. Fujimori era un presidente autoritario. Yo tenía claro eso. No tenía muy claro en ese momento cuán comprometido estaba en los actos de corrupción, pero siendo una persona de rasgos autoritarios, lo que hice cuando se me propuso este nombramiento fue pedir una cita con él antes de aceptar. Me recibió en Palacio de Gobierno y le dije que le agradecía la designación, que yo estaba dispuesto a aceptarlo porque creía que Montesinos debía ser efectivamente procesado y encarcelado, pero que la única condición que yo le ponía es que no hubiera ninguna interferencia por parte del gobierno, que no estuvieran llamando sus parientes, sus ministros, etcétera, porque el objetivo, y se lo dije literalmente en ese momento, es que estas investigaciones avanzaran, caiga quien caiga. Y ahí es que queda registrada la frase. Él, 2 o 3 días después de esa reunión, en la que yo ya había repetido esa frase en conferencias de prensa diciendo que había asumido este cargo con esta condición, Fujimori llama al ministro y le pide mi renuncia a los 3 días, diciéndole que él sentía que cuando yo repetía la frase ante la prensa, lo estaba amenazando indirectamente a él. Yo, por supuesto, puse mi cargo a disposición, pero el ministro de Justicia no lo aceptó y me renovó la confianza. Me dijo, si tú te vas del gobierno, yo también me voy, y en eso Fujimori tuvo que retroceder. José Ugaz construye un equipo. ¿Cómo armas la estructura? Porque tú solo no podías hacerlo como procurador ad hoc. ¿Qué es lo que decides para enfrentar primero a Montesinos, que era el jefe de inteligencia, un hombre que manejaba los hilos del poder con mucha maldad, que hasta sevicia en algunos casos, crímenes, la Cantuta, por ejemplo, famoso en la historia de Perú, famoso para mal? Cuando el ministro de Justicia te dice, bueno, encárgate de este tema de Montesinos, armas un equipo, obviamente, ¿no? Cuéntame cómo fue la parte esa, don José. Sí, era una tarea titánica. En ese momento, la verdad, no teníamos mucha claridad de la extensión ni la profundidad del problema, pero yo sabía que solo eso era imposible. Entonces, habiendo sido cooptado todo el sistema de justicia por parte de Montesinos, quien lo penetró profundamente, tenía controlada a la fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, a la Corte Suprema, a la policía, jueces de todas las instancias, igual que fiscales. Teníamos que hacer una apuesta por gente de absoluta confianza y un elemento que fue muy gravitante en ese momento, que fue la juventud, gente que no estuviera contaminada. Entonces convoqué en primera instancia a 2 abogados muy cercanos a mí. Uno era mi socio, también penalista, había sido magistrado, Luis Vargas, y a otro más joven que nosotros,
que también era un abogado que venía de una tradición de defensa de derechos humanos, una persona íntegra, César Azabache, y con ellos convocamos luego ya a varios jóvenes abogados con muy pocos años de egresados, al punto que cuando un funcionario visitó nuestra oficina en las primeras semanas, después de haber visto el equipo que estaba trabajando ahí, me dijo, esto parece un jardín de la infancia, parece un parvulario, porque todos son bastante jóvenes. Sin embargo, esa juventud y esa falta de contaminación fue un ingrediente muy importante y gravitante, diría yo, en los resultados positivos que se tuvieron. El doctor José Ugaz, nuestro invitado, no únicamente logra que el entonces presidente, porque Fujimori no es que estaba fuera del poder, estaba en pleno uso de los poderes en su facultad de presidente de Perú. Vladimiro Montesinos, que era, le decía yo al doctor Ugaz, el Fouché, era el poder detrás del trono, realmente la oscuridad. Estoy hablando como todo jefe de inteligencia u hombre de inteligencia. En esa investigación del doctor José Ugaz cayeron, por ejemplo, el exfiscal general, el presidente del Congreso, jueces, magistrados, 14 generales del ejército y de la policía, doctor Ugaz. Es una Correcto. investigación robusta, ¿no? En los primeros 14 meses que fueron los que estuvo a mi cargo la investigación, logramos abrir aproximadamente 250 investigaciones penales contra 1.500 personas. De esas 1.500, aproximadamente el 10% terminaron en prisión, y ahí estaba efectivamente la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Electoral, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Congreso, alcaldes y de las Fuerzas Armadas también. Hubo estos 14 generales y varios del sector privado, banqueros y propietarios de medios de comunicación que se habían alquilado al poder corrupto de esta red criminal. Era una madeja de complicidades muy sólida en su momento, cercanos a un presidente que estaba muy popular. Fujimori era muy popular en ese momento, doctor Ugaz, ¿no? Era muy popular, pero también habían graves cuestionamientos sobre los problemas de corrupción y la presencia de Montesinos a su lado, porque él, incluso el gobierno de Estados Unidos en algún momento fue y se quejó ante el presidente Fujimori de la presencia de Montesinos y Fujimori lo respaldó. Es decir, ya había una grieta importante también en materia de corrupción. Da un corte comercial. Al regreso, Camila tiene una pregunta para usted, doctor José Ugaz, el hombre del famoso libro y la frase histórica, caiga quien caiga, que llevó a el entonces presidente Alberto Fujimori al exilio y posteriormente quedó en las celdas de una cárcel en Perú, al igual que Vladimir Montesinos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Es para nosotros verdaderamente una alta distinción que nos hace el doctor José Ugaz. Está en Panamá, un viaje relámpago. Puede ser así, doctor Ugaz, ¿no? Un viaje relámpago. Efectivamente, he venido para esta presentación el día de hoy y lamentablemente no hay mucho más tiempo. Pero vamos a aprovecharlo, a propósito, vamos a administrarlo. José Ugaz, cuando es llamado a ocupar, pues encargarse como un procurador ad hoc en la investigación contra Vladimiro Montesinos, el tenebroso personaje que dejó una estela de dolor también y de muerte a su paso por su asesoría en materia de seguridad de Alberto Fujimori. En esa investigación decía el doctor Ugaz que se rodeó de muchachos jóvenes. Bueno, es que él era joven también, bueno, está joven todavía, pero 24 años. 41 años tenía en ese momento. Ok, no pregunté la edad, atención. Reitero mi agradecimiento por su tiempo tan valioso, que usted está nada más una cuestión de mañana va de regreso a Perú. Así que gracias por estar aquí. Dale, adelante. Sí, buen día. Mi pregunta era que si nos puede hacer un poco un análisis de cómo cree que haber tenido una investigación tan ejemplar, o sea, con consecuencias tan graves para personas en el poder, o sea, si cree que la historia política de Perú desde ese entonces hasta ahora se vio impactada o cambió un poco la forma en la que el poder se relaciona con la sociedad y con el resto de los órganos del Estado al saber que eso era posible. O sea, si esto creó como un precedente de, bueno,
ya tuvimos este ejemplo, o sea, este ejemplo de lo que puede pasar. Y si eso cambió un poco la forma en la que los políticos como que se relacionaban con el poder. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo creo que este caso, que fue un proceso anticorrupción muy intenso y muy prolongado, yo estuve los primeros 14 meses, pero esto ha durado años, e incluso hay procesos que aún no terminan desde esa época, y han pasado 25 años ya. Yo creo que esto empoderó a la ciudadanía. La ciudadanía se dio cuenta, primero, que podía recuperar esta dignidad que nos había sido arrebatada a través de un gobierno corrupto, de una red criminal, y eso no es poca cosa, recuperar la dignidad, y por otro lado, empoderarse. Y yo creo que los procesos anticorrupción son acumulativos. Decía antes, fuera de cámaras, que creo que cometimos, por lo menos yo cometí un error de pensar que resolviendo el problema de esta estructura corrupta de la justicia, estábamos resolviendo el problema de la corrupción en el Perú. Y eso no fue así. La corrupción en el Perú es sistémica, como es en muchos de nuestros países, es estructural, y no depende tanto de qué partido esté en el poder o de quién es el presidente o la presidenta, sino de las estructuras mal armadas y que generan espacios para la corrupción. Y eso requiere reformas estructurales profundas en justicia, en educación, en las compras públicas, en acceso a la información, etcétera. Y también, por supuesto, un cambio de cultura para no normalizar la corrupción y tener una cultura de integridad que en América Latina lamentablemente no está muy bien cimentada. ¿Y cómo se ven esas reformas estructurales? No sé si hay como algún precedente positivo, un ejemplo que nos pueda brindar que haya resultado en uno o en varios países, porque aquí en Panamá propuestas han surgido, incluso esta semana uno de los temas fue que la Asamblea rechazó un proyecto de ley que inhabilitaría a empresas condenadas por corrupción para poder participar en licitaciones del Estado, para poder ganarse licitaciones. Y de parte y parte hay gente que dice que una medida como esa, que era muy tajante y que no habría dado los resultados positivos, otros que dicen que claro que se tenía que hacer. Entonces, a veces siento que estamos como lanzando pelotas al vacío. O sea, ¿cuál es como una línea efectiva de reforma contra la corrupción si existe? Sí existe, y el gran reto es la sostenibilidad. Yo le puedo hablar de mi propio país, por ejemplo. Existe lo que denominamos en el lenguaje de la comunidad anticorrupción, islas de integridad. El Banco Central de Reserva del Perú es una institución ejemplar, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. El presidente de nuestro Banco Central, que ya tiene muchos años en esa actividad, ha sido elegido como uno de los mejores o el mejor presidente de bancos mundiales, de bancos centrales de reserva del mundo. Lo mismo ha pasado en el Perú con el Ministerio de Economía y Finanzas. No pudieron ser penetrados por la corrupción. Y hay algunos otros ejemplos. El problema es sostenibilidad. Por ejemplo, Botswana, en el África, es un país que ha logrado niveles de integridad para los estándares de su región notables y se ha mantenido a lo largo de 2 décadas, y esperemos que no haya una involución, como ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, en el gobierno municipal de Bolivia, en La Paz, hubo una gestión de integridad que logró reducir la corrupción notablemente. Sin embargo, hubo una involución en eso que también se denominan procesos de recorrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando se producen estas reformas estructurales se cimenten de tal manera y enganchen con la sociedad civil para que no hayan procesos involutivos que luego pueden ser peores. A ver, el bueno Fujimori con Montesinos se robaron miles de millones de dólares que fueron construidos por una organización criminal, que no fue solo Fujimori y solo Montesinos, pero estos dineros fueron congelados en el extranjero, doctor Ugas, en Estados Unidos, en Gran Caimán, en Perú también, además en Suiza. La manera como armaron esta telaraña, ¿no? Ustedes después repatriaron esos millones de dólares a su país, ¿correcto? Sí, hubo un exitoso esfuerzo de recuperación. En las primeras semanas o meses logramos recuperar rápidamente 45 millones de dólares de cuentas suizas a través de un convenio que hicimos con la Fiscalía de ese país. Y luego Estados Unidos también devolvió varias decenas de millones de dólares, y estuvimos con Gran Caimán, efectivamente, como usted está muy bien enterado, y otros países logramos ir recuperando dinero. Hoy a la fecha yo diría que deben superar, no tengo la cifra exacta porque ya no estoy en la gestión, pero creo que deben superar
los 450, 500 millones de dólares recuperados a lo largo de este proceso. Camila. Ahora, ¿cómo se hace para verdaderamente que una reforma cale? Porque se puede crear la ley, o sea, todo se puede hacer en papel, pero cuando hay una cultura, tanto en la institución o en general, de que las cosas funcionan más rápido cuando se hacen así, o sea, así de la forma corrupta o cuestionable, o que las otras son muy lentas, etcétera. O sea, ¿cómo se hace para que permee una cultura de no corrupción y que la gente se acostumbre a hacer procesos o sea, y que lo absorba en su sistema? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? La respuesta es muy compleja. Yo creo que hay que hacer reformas integrales que pasen en primer lugar por voluntad política y por un liderazgo político que es tan deficiente en nuestros países. Líderes políticos que no pertenezcan a estas clases políticas que nos gobiernan, que lamentablemente están todas contaminadas de corrupción y que antes de pensar en el bien común anteponen sus intereses personales. Eso tiene que cambiar. Luego tienen que haber políticas preventivas que efectivamente generen normas que cambien esas estructuras y que cierren los espacios para que no se genere la corrupción ahí. Pero fundamentalmente lo que creo yo asegura la sostenibilidad, y es el reto más grande, además de mantener un liderazgo ético, integridad en el poder, es que tenemos que trabajar con las generaciones futuras y las que están hoy día ejerciendo la ciudadanía para que haya un tránsito de una cultura a la que nos hemos acostumbrado, en la que hemos normalizado la corrupción. Yo tengo que pagar así para poder ascender socialmente, o para que el policía no me sancione, o para que me den la licencia municipal, o para poder ahorrar y comprarme mi casa. Y como arriba lo hacen y no les pasa nada, ¿por qué a mí no se me va a dar ese derecho? Hay que romper entonces estas rutinas corruptas que tanto daño hacen en un círculo vicioso. Usted tiene muy poco tiempo. Sí, porque la cosa es que muchas veces se crean necesidades para tener a la gente aguantada en ese, o sea, de que la única manera, de que el político te resuelve, pero probablemente el político es el que hizo que tú no pudieras solucionar tus propios problemas en primer lugar. Entonces, es muy difícil romper esa cadena porque al final sí hay necesidades. Entonces, no sé cómo... Bueno, está poniendo el punto en el centro del problema, y es que las víctimas de la corrupción tienen que ser visibilizadas. Parte del problema de la corrupción es que no se visibiliza sus consecuencias y quiénes son las víctimas. Las víctimas no son conscientes muchas veces de que están en esa situación de pobreza y de vulnerabilidad porque alguien les ha robado, porque alguien les ha impedido su futuro, porque alguien está privilegiando su beneficio personal al del desarrollo social. Miremos en los países, nórdicos, ahí el bien común es el elemento central. Perdón, quiero ser fiel a la palabra que le dije que a las 8 lo iba a soltar. En 2 minutos, cuando cae Fujimori, producto de su gestión como procurador ad hoc, ¿cuántos presidentes después cayeron? A ver, PPK, Toledo. Bueno, a ver, ¿cuántos presidentes han sido llevados a prisión y han sido procesados en Perú después de Fujimori? Todos, absolutamente todos, menos los 2 presidentes de transición, que fueron extraordinarios presidentes, lamentablemente por poco tiempo, que fueron el presidente Paniagua y el presidente Sagasti. Tuvieron solamente 8 meses de gestión porque era su cargo transitorio para entregar al poder una vez producidas las nuevas elecciones. Pero después Alan García se suicidó, Toledo está preso por robar 40 millones de dólares. Kuczynski tuvo que renunciar por un tema de conflicto de interés, está siendo investigado. Humala también está siendo investigado por haber recibido dinero aparentemente de Odebrecht. Es decir, y bueno, Alan García se suicidó para evitar ser capturado. Entonces, están todos los presidentes posteriores vinculados a investigaciones o casos de corrupción. Es usted, doctor Ugaz, el hombre que abre ese portón por el cual transitaron después todos estos presidentes corruptos hacia la cárcel. Yo lo felicito. No soy bueno, yo quería decirle solamente que, por supuesto, nos da mucha vergüenza como país y como ciudadanos peruanos tener esos niveles de corrupción, pero también nos enorgullece ser el único país que ha llevado a todos estos presidentes al banquillo de los acusados y que con las deficiencias de la justicia peruana estamos tratando de romper estos circuitos de impunidad. Doctor Ugaz, mi respeto hacia su gestión como procurador ad hoc, repito, queda en la historia. Yo he querido hacer ese reconocimiento
y que sirva a usted de ejemplo y de estímulo para no nada más para los jóvenes abogados o los que están en la carrera, sino los actuales, que se miren en el espejo de cuando un hombre se compromete con el país para que la justicia realmente le llegue a los altos estamentos de poder. Porque ese fue el objetivo que usted se impuso. Yo reitero mi admiración y respeto por esos logros obtenidos. Y vamos a vernos ahora más tarde, pues en la charla que va a tener en la Universidad Santa María la Antigua. Muchas gracias por su palabra, don Guillermo. No, usted sabe que es merecido, don José. Reitero mi agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Vámonos. Buenos días. Corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Los de En Perspectiva, la verdad que para mí es un tremendo gusto haber tenido el honor de escuchar aquí a tan prestigioso jurista como el doctor José Bugaz. El libro Caiga quien caiga lo recomiendo porque es un instrumento importante para conocer cómo en un país grande como Perú, donde los poderes están muy definidos con seguridad, pues creo que valdría la pena los que no lo han hecho que no se pierdan ese documento. Amigos, miren. No, yo quisiera felicitarte por el sentido de oportunidad que tuviste de traer a este invitado. No, yo no traigo, yo lo invité, él vino para otra cosa. Ajá. Sí, bueno, no, pero traerlo al programa. Es lo que te digo. Yo no quise interrumpir en nada, participar en nada, porque fue un ballet perfecto y tenemos que felicitarnos. Hombre, tenemos que, todos, Camila, Dalia, las preguntas fueron certeras. Me gusta ese tipo de periodismo. Miren, las noticias internacionales que las pospusimos por razones obvias, por tener tan distinguido invitado, hoy todo los medios internacionales. Diga, Camila. No, es que de las noticias internacionales hay una que sí quería destacar porque va un poco con el programa, con el tema que tuvimos en la primera mitad. Y es que el alcalde de Nueva York hoy va a tener que ir a, no sé cuál sería a indicted, no sé cuál es el equivalente en español, no sé si hoy le imputan cargos, o sea, imputado. Ajá, hoy será imputado por al menos 5 cargos por los cuales podría enfrentar hasta 45 años de prisión. Este hombre recibió, Camila, para explicarlo, este hombre recibió dinero de varios países para su campaña, incluido Turquía. Él es un hombre negro que llega. Eric Adams se llama. Adams, exacto. Y era un político muy promisorio, pero debajo de la mesa, el mismo tema de la corrupción, ahí lo tienen. La corrupción no es un tema latinoamericano ni africano, no. Es universal, diga Camila. No, y este es el alcalde actual, o sea, no es que salió del cargo y lo están investigando hacia atrás. No, y claro. O sea, la investigación, yo estaba leyendo como que un pocotón de detalle de lo que han encontrado, y básicamente es que por una década se haya estado llevando a cabo esto, e incluye desde esconder, o sea, no reportar regalos y favores que le hicieron, o por ejemplo, a él, no sé, yo no sé qué vínculo tiene con Turquía, pero volaba en Turkish Airlines. Entonces hay una conversación que está entre un asistente de él y la persona de Turkish, o sea, que no sé si era por chat o por teléfono y la grabaron, yo vi la transcripción, que la persona de Turkish le dice que, bueno, es que igual él no va a pagar el tiquete, y el staffer, o sea, el asistente le dice que no, espérate, tienes que cobrarle algo, o sea, tienes para que parezca real, o sea, estaban escondiendo, o sea, el detalle de cómo escondían la cosa. Entonces dije, cóbrale. Entonces la persona de la aerolínea dice, bueno, voy a cobrarle $50. Y el asistente dice, no, cóbrale 1,000 para que sea creíble. Pero al final le dieron unos asientos que costaban 15,000. Y paraba, y paraba en Turquía cada vez que hacía algún viaje, por más que esa no fuera la ruta más lógica. O sea, si iba a París, él paraba en Turquía. Dale, de escala, el hub. Sí, como dicen los ingleses, how convenient, ¿no? Tenía que ser. No, pero hay mensajes en los que la gente dice que no, pero yo voy a borrar todos estos mensajes para no dejar rastro, pero obviamente sí quedó el rastro. O también aparentemente en un momento le pidieron a él su celular y le dijeron desbloquéalo o sea, le dijeron que entrega tus conversaciones. Y él dice que, ay, perdón, es que puse una contraseña y no me la sé. O sea, no me acuerdo cuál era mi contraseña en un celular, porque para no entregar el celular. O sea,
Y insisto, y lo más llamativo es que es un alcalde en funciones. Sí, como no. Él ha dicho que no planea renunciar. Vamos a ver cuánto dura eso. Y al final del día, la gobernadora del estado tiene el poder de sacarlo. Ella ha dicho que está revisando todo el caso. Honestamente, veo muy probable de que pase. Y Yo también tengo el hecho de que es entendido. un alcalde del partido en poder. O sea, que ni siquiera es que se puede acusar que Es el partido político. opositor lo quiere sacar. No, él es un demócrata. O sea, él es Yo una de siento. una de las figuras que era una de las estrellas en la elección pasada del Partido Demócrata. Está haciendo y ha sido investigado todo este tiempo y lo más probable es que vamos a ver si llega a fin de año en el cargo. Pero les Sí, recomiendo que revisen noticias Eric Adams, porque el caso está sumamente interesante y especial cuando uno lo ve el punto de vista de las cosas que uno sueña que ocurrieran en Panamá. no, Eh, en este momento Eric Adams está pateando la puerta de la celda para entrar furiosamente. Yo creo que está en severos problemas el señor Eric Adams, sobre todo porque pero verdaderamente les recomiendo, estamos dando, permiso, no estamos dando, búscalo en medios, en noticias de medios sobre el caso de Eric Adams, está sumamente fascinante, búsquenlo. el tema aquí es que es una ciudad no rural. Estamos hablando nada más y nada menos que de Nueva York. Hablando de los Estados Unidos, Perdón, Dalia iba a hacer un comentario. Sí, el comentario es simplemente que se suma a la lista de, o sea, ser alcalde de la ciudad de Nueva York no es poca cosa y han tenido me una lista, recordó a Giuliani, no sé por qué me acabo de acordar de Giuliani. eso mismo iba a decir, han tenido una lista interesante de alcaldes, por decirlo menos. Eh, y creo que, o sea, eso es como gobernar un país. O sea, estamos hablando de una ciudad que mueve muchísimo dinero y no solo en cantidad de personas que viven ahí, sino en la cantidad de comercio que pasa por esa ciudad Y el turismo que tiene, ¿no? y de turismo. Entonces creo que va a ser muy interesante ver si hacen lo que ellos llaman una elección especial, si separan a Eric Adams del cargo, la elección especial, los tiempos probablemente coincidan con la elección presidencial de alguna forma u otra, o sea que va a ser muy interesante ver el juego de poderes que va a haber ahí. El New York Times hoy, la principal noticia no es Eric Adams, se trata precisamente de algo, un fenómeno natural. Estamos hablando del huracán Helene, que azotó el sureste de los Estados Unidos y dejó millones de personas sin electricidad. El Times dice que la tormenta tocó tierra en la región de Big Bend de la Florida, donde provocó marejadas ciclónicas sin precedentes antes de debilitarse esta mañana en su camino hacia Georgia. El Wall Street Journal titula una noticia inquietante. Dice que convertir la OpenAI, inteligencia artificial, en negocio lo está destrozando. La nota del Wall Street Journal añade que los ejecutivos e investigadores han abandonado la empresa en mención de inteligencia artificial este año en medio de disputas sobre sus valores y peleas entre sus líderes. Y el diario The Washington Post, su principal noticia dice: Helene mata a 4 personas en la Florida y Georgia antes de debilitarse a tormenta tropical. Los vientos fueron de 140 millas, atención, no kilómetros, millas por hora. Así fue como llegó la dama esta a tierras de la Florida. Hay otra noticia interesante, y es que en Israel, Benjamín Netanyahu tiene la orden de atacar el Líbano contando con todas las fuerzas que tiene Israel. Así dijo Netanyahu, pese a que precisó que la presión por el alto al fuego se le está acercando. El señor Netanyahu insiste en atacar brutalmente al área esta del Líbano, pero el primer ministro libanés dice que confía en que salga adelante la propuesta que han llevado a cabo los Estados Unidos y Francia y otros países de 21 días de tregua y que esto se concrete pese al rechazo del mandatario israelí. Y en México, bueno, Andrés Manuel López Obrador, presidente actual, va a salir tirando puñete, como se dice aquí popularmente, con España. Le acaba de declarar y le respondió al gobierno de España
Dice que no es nada personal el no haber invitado al rey a la toma de posesión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. Dice que la relación política México-España se estanca tras la exclusión del rey Felipe VI en la toma de posesión de Sheinbaum, mientras que su padre tiene ahora mismo un escándalo, perdón, por una dama con la que aparece besándose en un medio de comunicación. En Ecuador, trágico, los incendios forestales están desatando el caos y declaran el estado de alerta en Quito. Imagínense ustedes, está en la capital de Ecuador. Ya no estamos hablando fuera de ese perímetro. Estamos añade que la ciudad de Quito, la capital del país, está cubierta por el humo y con el hecho de que han llevado a cabo las autoridades han tomado la decisión de eliminar las clases, no va a haber clases en las escuelas y además se está dando una situación con los comercios que están también mermados. Diga, Camila. Sí, una noticia importante de la región es que según cifras del equivalente del INEC en Argentina, más de la mitad de los argentinos viven en pobreza actualmente. La cifra está en 52.9% para los primeros 6 meses de este año. Eso es un aumento versus la segunda mitad del 2023, cuando estaba en 41.7%. Importante, o sea, las cifras ya venían en aumento, pero los opositores a Milei están denunciando que esta terapia del shock, creo que algo así que le había llamado, que le había advertido de que iba a ser muy difícil al principio y que luego las cosas iban a mejorar. Él ha tomado una serie de medidas para controlar el gasto del gobierno, pero la pregunta es a qué costo. Estamos viendo, o sea, un aumento significativo. Esto es más de 10% de personas viviendo en pobreza desde el final del año pasado a la mitad de este año. O sea, no en 10 años, no en 5 años, en cuestión de meses. Así que hay grandes cuestionamientos. Sin embargo, él sigue teniendo unos índices de aprobación más altos de lo que uno esperaría para esta situación. Okay. Hay que ver cómo se sigue desarrollando, y hay que ver hasta cuándo da esta situación en Argentina. Hablando de esa región en Colombia, bueno, la Cámara de Representantes destraba la reforma laboral y le da entonces oxígeno a Petro en el Congreso. Dice que la ley busca mejorar las condiciones laborales para millones de trabajadores colombianos. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega acumuló unos 236 millones de dólares en 2 años con los sobreprecios del combustible y aplica esto pues al mantenimiento de una serie de dineros que están congelados para pagar el crédito que le dio el banco BCIE para los propósitos de la administración Ortega. Y una noticia también importante es que en Chile los parlamentarios oficialistas y de oposición dice que responden a la suspensión de vuelos comerciales con Venezuela. La nota dice que preocupa también que desde Venezuela se expulsó al cuerpo diplomático chileno. Esto se está agravando, la tensión en el Cono Sur. Mientras que en Guatemala, perdón, el Ministerio de Salud Pública confirma un incremento de casos sospechosos de fiebre tifoidea, los cuales se incrementaron al doble en Guatemala. Imagínense, están regresando enfermedades que supuestamente habíamos ya superado. Algo ha pasado después de la COVID-19. Vamos a cerrar en Irlanda con una noticia que es la siguiente. El gobierno irlandés blinda los 14,000 millones de dólares de Apple, el gigante tecnológico, para destinarlos a paliar la crisis de vivienda que hay en el país. El primer ministro irlandés se comprometió a incrementar la inversión en infraestructura en materia de agua y de energía, o sea, mejorar los servicios públicos, ese dinero que había destinado Apple para este propósito. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva.
un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, y seguimos aquí en su programa En Perspectiva, hoy viernes 27 de septiembre. Y digo la fecha porque para resaltar que estamos entrando ya en la recta final de esta primera legislatura de la Asamblea que culmina el 31 de octubre. O sea, estamos ya a un mes. Y sin embargo, están discutiendo sobre si el Día de la Niña, el niño, debe regresar a noviembre, a pesar de tantas otras cosas importantes que están pendientes, algunas de las cuales, para ser justos, están a cargo del Ejecutivo y no han sido presentadas. Comentábamos, Dalia, por ejemplo, bueno, el presupuesto no ha sido presentado, pero ya sabemos entonces que va a haber menos un mes para ver ese tema, porque en noviembre y diciembre no, o sea, no pueden convocar a extraordinarias para hablar del presupuesto, porque noviembre y diciembre tienen otros temas que en teoría van a discutir. Eh, Ahora que el presidente regrese de Nueva York, también en teoría va a nombrar a los 2 procuradores que entren en funciones el próximo año, o en diciembre, no sé si es en diciembre o en enero, creo que es en enero. Eh, Eso también va a tener que ser discutido y seguramente no será en 30 minutos. Entonces, y no sé qué otros pendientes se te ocurren, Dalia, que hay por ahí. Sí, sobre que no será en 30 minutos, yo creo que los tiempos nos dicen un poco, la realidad es que Mulino tiene los votos en la Asamblea para aprobar lo que él mande. O sea, eso es una realidad. Si él quiere, si la bancada oficialista tiene el deseo de expeditar las discusiones de todos estos temas que hemos mencionado, lo pueden hacer. Los votos los tienen. Sobre el presupuesto particularmente me parece interesante, dado que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha dicho que la meta es presentar un presupuesto que sea ampliamente discutido, que tenga distintas disposiciones sobre temas de transparencia. O sea, lo que han prometido es una ley de presupuesto innovadora, que tenga más, o sea, distintas cosas que puedan transparentar un poco más el proceso de elaboración del presupuesto. Y entre menos tiempo se le dé para discutir eso dentro de la Comisión de Presupuesto, que sabemos cómo es, donde tiene que ir cada institución a hacer una vista presupuestaria, a sustentar por qué están pidiendo la cantidad que están pidiendo, o sea, como que por qué están pidiendo el pedazo que quieren del presupuesto general del Estado. Es un trabajón, o sea, honestamente es un mes bastante pesado y como bien dices, estamos entrando al último mes en el que en teoría se puede discutir eso. Es por eso que Mulino ha dicho, bueno, en las extraordinarias solo vamos a ver cajas del Seguro Social, pero si el presupuesto no se aprueba, pues van a tener que, o sea, eso se va a tener que como que explayar un poquito hacia ese lado también para poder discutirlo, porque es que no sé si las condiciones a lo interno de la Asamblea, recordemos cómo fue la primera experiencia de Felipe Chapman en la Comisión de Presupuesto, donde él llegó con una propuesta sobre los límites de los traslados de partida y la misma comisión le puso freno, él salió bastante como molesto de la discusión, de que no se esperaba ese tipo de reacción de la propuesta del Ejecutivo. Sí, que en resumen, nada más para hacer el recorderis, el Ejecutivo quería que el límite fuera 5 millones. La Asamblea en ese momento, porque okay, cuando Chapman llegó, el límite era 0. Él lo quería subir a 5 millones. La Asamblea ese día se lo bajó a 200,000, pero después, cuando estuvo en el Pleno, al final la Asamblea cedió un poco, lo subió creo que a 2 millones, Dalia. ¿2 millones? Sí, 2 millones. Ajá. Ahora, esto lo que hace nada más es Pero sí, mostrar, claramente el temas de presupuesto son delicados. sí, permiso, esto muestra nada más una reiteración de la precariedad que hay en los pesos y contrapesos, ¿no? Los equilibrios políticos, como se le llama. Ahí tiene una prueba fehaciente, pero además la pobreza de ideas, lamentablemente, que vemos en múltiples ocasiones en la Asamblea. En un momento como este, tan delicado, que se desgasten hablando si el Día del Niño es este o el otro, me parece que carecen de una visión estratégica de cara al país. Pobreza de ideas, llamo yo a eso, porque seguimos sin tocar fondo. No tienen idea de lo que son las prioridades de un país. Confunden realmente los puntos fundamentales del momento, un pensamiento dual, en alguna forma
creo que deja muy mal parada la Asamblea. Pero me gustaría muy brevemente, que a ver, nos quedan unos minutos, la situación que se ha presentado ahora, vuelvo a pensar la crisis que tiene el PRD. Ahora resulta que el CEN de este partido está hablando de que todo el CEN renuncie en pleno tras la descomunal derrota que sufrieron en las elecciones. Estos son pasos que me parecen oportunos por parte del propio partido porque el tiempo está corriendo. Y el momento para comenzar a tratar de recuperarse de ese, voy a usar un término deportivo, ese knockout tan brutal que recibieron las urnas, me parece una buena, es más, me llama la atención el hecho de que el propio CEN haya dicho que van a renunciar en pleno. Eso me parece, reconozco, que una buena jugada antes que la presión de los que están abajo los lleve a tener que bajarse de lo que es el potro del poder dentro del partido. Diga, Dalia. Sí, lo que tengo entendido, y estoy ahorita mismo buscando la información, ellos inicialmente habían dicho que la elección para renovar el CEN se iba a dar en septiembre del 2025, o sea, dentro de un año, o sea, un año y medio después de la derrota apoteósica que tuvieron el 5 de mayo. Luego, como bases del PRD, es un grupo de delegados y de directivos. Hay que recordar que el partido PRD, la estructura organizacional a lo interno del PRD es extremadamente compleja, es extremadamente abarcadora. O sea, hay cientos de autoridades internas del partido electas a nivel nacional. Entonces, han dicho que lo último que vi que publicaron ayer fue que ellos se van a concentrar en octubre y noviembre de este año en llevar a cabo el debate. O sea, ellos quieren participar como un bloque en el debate de la Caja del Seguro Social. O sea, ellos no quieren, creo que lo que están viendo es que no quieren perder como el ímpetu de que el partido tenga una representación en estas discusiones como CEN, no necesariamente como bancada legislativa, sino como partido político. Y por eso creo que están tratando como de mantener esa estabilidad por lo menos hasta el final del año. Lo que vi es que un grupo de partidistas están pidiendo que se adelanten esas elecciones y que no sea a más tardar de enero del 2025 que se haga la elección del nuevo CEN de forma extraordinaria, porque los tiempos en realidad, o sea, por estatuto les toca en 2027. Lo que ellos están pidiendo es que adelanten esto por lo menos a enero de 2025 para dar una bocanada de aire fresco. Nada más, yo veo la nota, dice que la próxima semana, citando la noticia, el CEN del PRD renunciará en pleno tras la derrota electoral. Es lo que dice la información que estoy leyendo en este momento. Yo creo que el eje central de esto tiene que ver mucho con cuotas de poder dentro de ese gigantesco partido. Lo propio en este caso es hacerse una autocrítica, es lo que creo que sería lo más saludable. Primero, aceptar algo que debe ser digno de mirarlo con un telescopio, ¿no? ¿Por qué esa derrota tan descomunal que recibieron en las elecciones siendo gobierno y con tanta disponibilidad de fondos como tuvo el PRD? A mi juicio, creo que ahí debe haber más de fondo. No creo que esto sea casual. No sé por qué, como que dice el dicho, pienso mal, me va bien. Algo ha ocurrido dentro de este paquidermo, porque el PRD es como un elefante, ¿no? Si te abraza, te aplasta cuando te da muestras de cariño, y así lo hemos visto la cantidad de figuras del PRD que han perecido del intento. Pero este es el momento para hacer una autocrítica y me parece inteligente, debo confesarlo, que ellos se adelanten, porque la verdad sea dicha. Esto no es cuestión de el PRD dice los cuadros. No, esto es las cúpulas. Son los representantes los que lideran y deben ser los que realmente paguen las consecuencias de tan aplastante derrota. Tenemos que hoy es viernes, les deseamos un excelente fin de semana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.